Bien, entonces vamos a compartir. Compartimos pantalla acá. Perfecto. Y entonces, esto es lo que sucede en un entorno del origen. Si tenemos ID BDS, acá en un pequeño entorno sucede eso de ahí. ¿Sí? Bueno, fantástico. Hemos logrado, tienen su primer resistencia controlada. Esto lo pueden usar para hacer algún tipo de sintonizador y de hecho se usa rutinariamente para hacer algún ajuste electrónico. Si ustedes tienen que variar la resistencia en un circuito para cambiarle, qué sé yo, una ganancia, por ejemplo, una de las maneras es esta, trabajarlo con el transistor en esta parte que se denomina lineal o también se denomina triodo. ¿Sí? Cualquiera de las dos expresiones aplica, lineal o triodo. Pero obviamente que con tensiones tan pequeñas es bastante reducida la utilidad que le puedo llegar a encontrar. Entonces, la pregunta ahora es, ¿qué es lo que pasa con esta expresión si la corriente es más grande, si la tensión es más grande? Fíjense, vamos a replicar acá la expresión esa. ID es igual a Kn por BGS menos BT por BDS menos 1/2 de BD cuadrado menos 1/2 de BC cuadrado. Kn es mu C del óxido W sobre L. ¿Sí? Ahí está. Y acuérdense que BD es siempre mayor que BS. ¿Por qué? Por definición, al más grande le llamamos nosotros BD. ¿Sí? Déjenme checar. Menos 1/2, acá metí la pata. Menos 1/2, esto es BD cuadrado menos BC cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta primer parte de acá nosotros ya vimos lo que hace. Esa primer parte de ahí hace que si yo le doy una BGS dada mayor que BT, al menos para BDS chico, eso sube. ¿Sí? Y si no estuviera la parte de la derecha, esa subiría para siempre. La corriente seguiría aumentando indefinidamente. ¿Qué hace este término ahora? ¿Suma o resta a la expresión de la corriente? Estás muteada, Nicole. Resta, ¿no es cierto? Porque si BD es mayor que BS, queda positivo, pero con el menos 1/2 te resta. Exacto, entonces es un término cuadrático que empieza a restar. Entonces, esto va a empezar a ser así. ¿Sí? Y de hecho, si uno siguiera, eso debería bajar y pegar la curva. Y en algún punto por acá, tiene que hacer un máximo. ¿Sí? Vamos a hacer una suposición que BS es constante. ¿Sí? De hecho, no solamente es constante en la mayoría de los casos, sino que uno lo deja en cero.
Normalmente uno el dispositivo lo utiliza así. Por una VGS y al source lo pone a tierra. Con que sea constante es suficiente. Y entonces analicemos cuándo hallamos ese máximo. ¿Sí? Para hallar el máximo tenemos que derivar la corriente con respecto a esa tensión. Entonces tenemos que hacer la derivada de ID con respecto a BD y ver de igualarla a cero. Eso nos va a dar el máximo ese. ¿Sí? Entonces si hacemos eso nos va a quedar KN por BGS menos BT menos BD igual a cero. ¿Sí? Esto básicamente nos dice que BD tiene que ser igual a BGS menos BT. Esta tensión tiene un nombre particular y se llama BD UI. BD SAT, la tensión de saturación, y la vamos a definir como BGS menos BT. Es decir, si nosotros esta curva, por ejemplo, la estábamos obteniendo para una BGS de 2 volt y la BT era 1 volt, BD SAT va a ser igual a 2 menos 1 igual a 1 volt. ¿Sí? Esto va a llegar para 1 volt. Ok, entonces las curvas, fíjense que si yo empiezo a hacer curvas, la curva va a ser una cuadrática, y esto, supónganse que sea para BGS igual a 2, y si BT es igual a 1, esto va a suceder para 1 volt de BDS, ¿sí? Porque BGS menos BT es 2 menos 1, 1. Ahora, si yo le pongo una BGS de 3, ahora esto va a suceder en 2. ¿Sí? Porque la B de saturación es BG menos BT. Es 3 menos 1, 2. Si yo la BGS la pongo en 4, eso va a suceder en 3. ¿Sí? Entonces empiezo esto para BGS igual a 3, a 4. Esto para BGS igual a 3. Entonces fíjense que lo que sucede es que la corriente sigue aumentando, pero empieza a aumentar menos que antes. ¿Se ve? Vamos a poner 4 bien ahí. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que está sucediendo físicamente en el dispositivo mientras yo estoy haciendo esto? Bueno, al principio yo tengo el dispositivo, acá tengo el source, acá tengo drain. Acuérdense que acá hay mucho portador. Vamos a hacer un óxido. Y vamos a hacer el gate acá arriba. Entonces, al principio, ¿qué pasa? Bueno, al principio yo tengo, si la tensión de drain y la de source es más o menos pequeña, yo tengo un canal que es razonablemente homogéneo porque las tensiones de los costados son chicas, ¿no? Entonces, ese canal está más definido por la tensión del gate con respecto al sustrato que por otra cosa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando yo empiezo a levantar el drain? Bueno, lo primero que pasa, si yo la tensión de drain la subo, pero todavía es chica, es que como tengo mayor aumento BD, me aumenta el campo eléctrico, me aumenta la velocidad. Entonces yo veo que la corriente empieza
aumentar. ¿Sí? Ahora, si la tensión de drain la empiezo a aumentar un poco más, este canal ya deja de ser uniforme. ¿Sí? Acuérdense que la carga de inversión en el drain, es decir, en L, igual a la carga de inversión en el drain, era igual a menos C del óxido por BG menos BD menos BT. ¿Sí? La diferencia de tensión que yo tenía acá, que era BG menos BD menos BT. ¿Sí? Si yo aumento la tensión de drain, fíjense que lo que estoy haciendo es reducir la carga de inversión. Supónganse que BG valga 4, ¿sí? Y BT valga 1. 4 menos 1 me da 3, menos BD, ¿sí? Si BD vale 0, tengo 3. Si BD vale 1, tengo 2. Si BD vale 3, no tengo nada. Es decir, que cuanto yo más subo BD con respecto al, acá, BD la voy subiendo con respecto al gate, si bien es cierto que estoy aumentando el campo eléctrico y por ende estoy aumentando la velocidad de los portadores, también estoy disminuyendo la cantidad de carga del lado derecho cuando hago eso. Entonces, acá lo que va a pasar, lo voy a dibujar exagerado, ¿sí? Del lado del drain, la carga de inversión va a empezar a bajar. ¿Sí? Entonces, cuando aumento el drain, hay dos efectos que se oponen. Por un lado, aumento la velocidad de los portadores, por el otro lado, bajo la carga en el canal. Y el producto es el que me da la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, al principio solamente se nota el incremento de la velocidad y por eso la corriente sube. Pero cuando empiezo a subirlo más, se empieza a notar cada vez más que me estoy quedando sin carga en el canal del lado derecho, de la mitad derecha del dispositivo. Y ahí es donde la corriente empieza a bajar. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con la carga de inversión cuando llego a BDSAT? La carga de inversión en L va a ser menos C del óxido, por BG menos BT menos BD SAT. ¿Cuánto vale BD SAT? BD SAT vale BG menos BT. ¿Cuánto vale la carga de inversión en ese momento? 0. ¿Sí? Es decir, que en el momento justo cuando la tensión llega a BD SAT, lo que pasó con la carga acá es que se redujo a 0. Tengo todo un perfil de carga en el canal, pero en ese punto, ahí, la carga de inversión en el drain se hizo igual a 0. Y ese punto coincide con ese punto y ese punto. ¿Sí? Y ustedes dirán, pero si la carga de inversión en el drain se hizo igual a 0, ¿no tendría que cortarse la corriente ahí? Les pregunto yo porque ya sé. Me adelanto a la pregunta. ¿Qué opinan? Francisco.
Fíjense, la carga, de vuelta, lo vamos a exagerar, ¿sí? La carga en el canal al principio vale todo eso. Hay corriente. Después baja el perfil un poco, sigue habiendo corriente. Baja el perfil un poco, sigue habiendo corriente. Baja el perfil un poco, sigue habiendo corriente, hasta que llega ahí. En este momento, la última curva, si bien la carga de inversión ahí se hizo cero, ustedes tienen todo un perfil de carga que se está moviendo. No importa que se haga cero en algún lugar. ¿En qué otro dispositivo ustedes vieron un lugar con carga cero, pero sin embargo había corriente? Hecho en silicio también. Un diodo. Un diodo. Cuando ustedes tienen un diodo en directa, ¿sí? En la zona de vaciamiento, ustedes no tienen carga, no tienen portadores. No tienen portadores estáticos, acumulados como tienen acá, por ejemplo. Sin embargo, tienen portadores que pasan. Es decir, que no haya carga de inversión no quiere decir que no estén pasando los portadores. De hecho, acá hay un flujo de corriente hacia la derecha. Acá los electrones están haciendo esto. ¿Sí? Están pasando de source a drain. ¿Sí? Con lo cual la corriente acá es distinta de cero, no se corta cuando uno llega a saturación. Ahora, ¿qué se imaginan que pasa cuando uno excede la tensión de saturación? Si uno sigue esa curva para la derecha, con BDS mayores, ¿qué les parece que pasa de acá para adelante? Estás en mudo, Gonzalo. Empezaría a caer. ¿No? Empieza a caer, dice Gonzalo. A ver, fíjense. Yo llegué, venía haciendo esto, ¿sí? Aumento BD, me baja el perfil, me baja, se me hace triangular, me baja, me baja, me baja. Una vez que yo llegué al perfil, una vez que yo llegué a esto, a ese perfil, donde hice la carga de inversión igual a cero, si yo sigo subiendo la tensión de drain, la carga ya la hice cero ahí. La carga de inversión la hice cero. O sea, eran electrones, ahora le di vuelta a la tensión, no tengo más carga de inversión. Para que la corriente siga bajando, la carga de inversión ahí tendría que ser del otro tipo. Pero ustedes saben que en el capacitor MOS, cuando yo llego a inversión, digamos, si estoy en inversión y voy disminuyendo la tensión, una vez que llegué a carga de inversión igual a cero, si sigo para abajo, sigo con carga de inversión igual a cero. Estoy en vaciamiento. La carga de inversión va a seguir siendo nula. ¿Sí? No me aparecen portadores del otro tipo, me aparece zona de vaciamiento. La zona de vaciamiento no conduce. ¿Sí? Es decir, que si yo la BD la hago mayor que la BD SAT, la carga de inversión sigue siendo igual a cero. No puede ser, no puede cambiar de signo, no me aparecen huecos portadores. El capacitor mono funciona así. De la tensión de umbral para arriba, me aparecen, se me invierte y me aparecen electrones. Pero cuando voy de la tensión de umbral para abajo, no hay huecos. No me aparecen huecos portadores. Me quedo sin los electrones del canal de inversión y con la zona de vaciamiento, nada más. ¿Sí? Entonces no tengo nada más para mover. Entonces yo acá la tensión la puedo seguir subiendo y la carga de inversión va a ser la misma. Si el perfil de la carga de inversión en el canal no me cambia, ¿qué le parece a usted que le va a pasar a la corriente? Estás en mudo, Gonzalo. ¿La constante? Queda constante. Ustedes siguen viendo ese perfil de portadores.
Entonces la tensión acá, la corriente acá, idealmente, ¿no? Idealmente no varía. ¿Sí? Entonces, si uno ve el dispositivo de costado, recapitulemos, uno vería, cuando la tensión BDS es chica, ve el canal así. Aumenta un poco la BDS, se hace más fino del lado del drain. ¿Sí? Aumenta la corriente. Aumenta un poco más BDS, sube un poco más el perfil, hasta que cuando llego a la tensión de saturación, esto queda algo así. Le sigo subiendo y este perfil queda igual, porque no puedo cambiar carga de inversión igual a 0 ahí en el extremo del drain. Ese punto ya me queda fijo. Entonces, a partir de que lo suba ahí, este perfil sigue siendo el mismo y la ID queda constante. ¿Sí? Entonces, esa segunda parte de la ecuación, esta otra parte de la ecuación, no la uso. Esta ecuación de acá es válida siempre y cuando BD sea menor que BD SAT. Si la BD es mayor que BD SAT, entonces no me sirve. Esa parte no me sirve. Cambia el modelo. ¿Por qué? Porque la carga de inversión ya no es más. ¿Dónde está la carga de inversión? La carga de inversión ya no es más esta si BD es mayor que BD SAT, porque esta ecuación, si BD es mayor que BD SAT, esta ecuación me estaría diciendo que ahora la carga de inversión se me tiene que dar vuelta y tiene que pasar a ser de hueco. Y ustedes saben que eso no pasa. ¿Sí? Ok. Entonces, dijimos que cuando BD es igual a BD SAT, ¿qué le pasa a la ecuación esta de acá? Fíjense. ID es igual a Kn. Vamos a suponer que Bs es 0. Nos queda Bg S menos Bt por BDS menos un medio de BD al cuadrado. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo BD mayor que BD SAT, o igual a BD SAT era igual a BGS menos BT. ¿Sí? Fíjense que la ID, que ahora le voy a llamar ID SAT, esto es lo que sucede cuando le pongo una B de SAT, menos un medio de B de SAT al cuadrado por Kn. ¿Sí? ¿A qué me queda igual? Me queda igual BGS menos BT. B de SAT es BGS menos BT, así que me va a quedar al cuadrado. Menos un medio de B de SAT al cuadrado, y B de SAT es BGS menos BT. Esto por Kn. Así que me queda Kn sobre 2 por BGS menos BT al cuadrado. Así me queda la I de SAT. ¿Sí? Esto, repito, para BDS igual a B de SAT o mayor o igual que B de SAT. Y esta región se llama saturación. Es
es esta parte de la curva. Esto es saturación. ¿Sí? Esta era la parte lineal. Fíjense que en saturación es una fuente de corriente. Y D es constante. En saturación, ID solo depende del valor que yo le puse a BGS. ¿Sí? Entonces, si yo ahora vuelvo, les repito el ensayo que hicimos hoy. Les doy el transistor acá. ¿Sí? Y les digo, a ver chicos, pongan acá una fuente de tensión y midan la corriente. Yo les doy una caja negra, si ustedes no ven qué hay. Y ustedes lo que van a medir es que le dan distintos valores de tensión a ese dispositivo y la corriente es constante. Ustedes van a decir, esto es una fuente de corriente. Lo que era una resistencia para tensiones bajas, ahora cuando ustedes están midiendo tensiones más grandes que la tensión de saturación, se convierte en una fuente de corriente. ¿Se ve? Entonces, obviamente que esto es un dispositivo no lineal. ¿Sí? Fíjense que vimos dos regiones de funcionamiento, con una parte lineal, otra parte cuadrática que iba bajando y otra parte que es recta. A las primeras dos le llamamos región lineal más que todo por esto, porque de lineal no tiene nada, ¿no? Por esta partecita de acá de lineal. Y después una parte de saturación donde la corriente queda constante. Y esta curva que queda acá, fíjense que acá hay una curva que divide las aguas, ¿no? Esta que yo dibujé acá. Esa es ID, acuérdense que en saturación es KN sobre 2 por BGS menos BT al cuadrado. Pero BGS menos BT al cuadrado es igual a la BDS en saturación. Esa es esta curva. Esta curva de acá es ID igual KN sobre 2 por BDS al cuadrado. Entonces, de esa curva hacia la derecha, el dispositivo está en saturación. De esa curva hacia la izquierda, el dispositivo está en triodo o zona lineal. Y en saturación, suponiendo que uno está en saturación, uno puede hacer una gráfica ID versus BGS. Solo en saturación, ¿eh? Es decir, solo en esta parte de acá. Ahí adentro, si nosotros sabemos que está ahí adentro el dispositivo, fíjense que la corriente no es función de BDS, no importa BDS, ustedes se van para la derecha, todas las curvas son paralelas. Y D solamente es función de BGS, tal como dice esta ecuación. Esa ecuación se llama curva de transferencia. ID versus BGS. Obviamente que para BT vale 0 y después es una cuadrática, ¿sí?
Entonces, ¿para qué les sirve esta curva? Bueno, si ustedes quieren obtener una cierta corriente en el drain, pues vienen a esa curva por ahí y saben qué tensión VG se le tienen que poner al transistor para que ocurra esa corriente entre drain y source. ¿Sí? Es decir, la curva de transferencia es la que les da la llave, por así decirlo, transferencia, para manejar esa fuente de corriente. ¿Sí? Esto solo lo pueden hacer en saturación. Si están en triodo, la corriente depende de las dos tensiones, de la tensión de drain y de la tensión de gate. De las dos a la vez, con una sola no me basta. Si ustedes no me dicen que no me pueden asegurar que están en saturación, es decir, estamos en lineal o triodo, no solamente me tienen que decir cuánto vale la tensión de gate, que me daría toda esta curva, sino cuál es la de drain, para ver en cuál de estos puntos yo me quedo. ¿Sí? Ahora, una vez que pasé la tensión de saturación, de ahí para la derecha, con saber la tensión de gate, yo ya sé la corriente. Entonces, ahí a la derecha puedo hacer una curva de transferencia, a la izquierda no. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, vamos a verlo en el simulador, a ver si es cierto. Les comparto la otra pantalla. Volvemos al T-Spice y ahora le vamos a dar un poco más de juego acá a la tensión de drain. En vez de hacerla ir entre 0 y 0,1, vamos a hacerla ir a 1 volt primero. ¿Sí? A ver qué sucede. Fíjense que ya empiezan a notar el comportamiento ese que preveíamos. ¿Sí? La corriente sigue aumentando, pero ya no es lineal como antes, empieza a bajar. Y el efecto es más notorio para las curvas con menor VG. ¿Sí? Si ahora vamos a llevarlo hasta 5 volt, fíjense que ahí se ve clarito cómo las curvas se saturan, en qué tensión. Y fíjense, esto, la tensión de gate va, vamos a hacerla en pasos de A1, así es más. Vamos a hacerla entre 0 y 5 en pasos de A1. Fíjense, la primera curva para 0 volt de VG es la verde, está en corte. La otra curva para 1 volt es la azul. La curva roja es para 2 volt. Fíjense que 2 menos, acá en qué punto satura, y satura por acá, cerca de 1 volt. ¿Sí? La B de SAT es 1 volt, para VG igual a 2, ¿sí? Con lo cual la tensión de umbral debe ser cercana a 1 volt. 1 volt y algo. Después le ponen 3 volt, 4 volt y 5 volt, ¿sí? Y ven que la tensión de saturación efectivamente sigue una suerte de, a ver si les puedo dibujar acá. A ver si puedo dibujar ahí arriba. Fíjense que los puntos de saturación más o menos andan por acá. Esa sería la curva ID igual KN sobre 2 por BDS al cuadrado. Lo que me separa saturación de triodo. ¿Sí? Ok. Y después sigue razonablemente paralela la curva. ¿Sí?
Fíjense, no sé si lo alcanzan a notar, tiene una pequeña pendiente, no es exactamente paralela, ¿lo ven? Acá, si uno dibuja una línea paralela, hay una pequeña diferencia acá. Es bastante paralela, pero hay una diferencia ahí. El fenómeno ese lo vamos a ver en la próxima clase. Ahora nos vamos a quedar con esto que vimos hasta acá, más que suficiente por hoy. Después les voy a pasar el archivo ese de simulación, este que está acá, y se los voy a dar junto con alguna tarea para que jueguen un poco. Ese es el transistor que estamos simulando es un transistor de un proceso de verdad, ¿sí? Con lo cual, nosotros estamos viendo modelos muy sencillos, pero el modelo con el cual ustedes están simulando es un modelo de verdad, digamos. Les va a dar, no les va a dar el resultado del modelo ideal teórico que estamos viendo, sino que les va a dar lo que les daría un transistor si ustedes mandaran a fabricar el circuito integrado del proceso que se corresponde con ese modelo. El modelo este es bastante fidedigno, ¿sí? Se acerca bastante a la realidad. Bueno, hasta acá vamos a llegar hoy, chicos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Yo del tema este no, pero después va a haber explicación de laboratorio, ¿sabes?